Hola a todos y a todas. En este vídeo veremos la derivabilidad de una función y al igual que hemos visto con la continuidad, pues vamos a distinguir entre funciones elementales y funciones a trozos. Entonces, para estudiar la derivabilidad de una función elemental, es decir, que no sea trozo, ¿vale? Elemental. Estudiaremos la continuidad de la derivada. Es decir, derivabilidad de f de x sería la continuidad de f' de x. Antes de ponernos a estudiar la derivabilidad de una función a trozo, que es la que nos interesa a nosotros y la que os va a caer a vosotros en selectividad, vamos a ver, hay un teorema muy importante que dice que, bueno, más o menos, dice que si una función es derivable en un punto, por ejemplo en x igual a, entonces dicha función es continua en dicho punto. Y que si una función no es continua en un punto en x igual a, entonces no es derivable en dicho punto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para estudiar la derivabilidad, primero tenemos que estudiar siempre la continuidad. Entonces, es decir, para estudiar la derivabilidad, primero estudiaremos la continuidad y aplicaremos si f de x es continua en un punto, en x igual a, por ejemplo, entonces f de x puede ser derivable en x igual a. Puede, ¿vale? Es decir, hay que estudiarlo. Pero si f de x no es continua en x igual a, entonces f de x no es derivable en x igual a. Es decir, si nos da que no es continua, ni me molesto en hacer la derivabilidad, porque no lo va a ser, ¿vale? Vamos a ver cómo se estudiaría la derivabilidad en una función a trozo. Entonces, supongamos que tenemos una función f de x que está dividida en tres trozos. Por ejemplo, f1 de x sería un trozo, si la x es más pequeña que a. f2 de x, si la x está entre a y b. Y f3 de x, si la x es mayor que b. Vale, entonces, lo primero que tendríamos que ver es la continuidad. Que eso ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Vale, vamos a suponer que es continua en x igual a y en x igual a b. Entonces el segundo paso sería estudiar la derivabilidad. Entonces para ello, lo primero que vamos a hacer, primero es calcular f' de x. ¿Cómo calculo f' de x? Pues derivando cada trozo, es decir, el primer trozo, f1, y lo derivo. Sería f1' en este caso. Pero bueno. Si la x es menor que a. El segundo sería f2', si la x está entre a y b. Y el tercero, pues f3'. Esa es la derivada de cada trozo. Y ahora, vamos a ponerle igual aquí mismo. Una vez tengamos la derivada hecha, pues el segundo paso es estudiaremos la derivabilidad en x igual a y en x igual a b, siempre que sea continua. Importante, ¿vale? Si no es continua, acordaros que no se puede, o sea, no va a ser derivable. Entonces, siempre
que hayamos visto, que es continua en x igual a y en x igual a b. Vale, y ahora diremos que f de x es derivable en x igual a, por ejemplo, si, dos puntos, se verifica que el límite cuando x tiende a A por la izquierda de f' de x es igual que el límite cuando x tiende a A por la derecha de f' de x. Estas dos igualdades. Si esto se verifica, pues derivable, y si no, no. Vale, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, vamos a estudiar la derivabilidad de la siguiente función. Entonces, importante, me piden la derivabilidad, pero aún así, nosotros hemos visto que para ver si es derivable, tenemos que estudiar si es continua, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que ver es si es continua. Entonces, para estudiar la continuidad, cogemos el primer paso de estudiar la continuidad en cada trozo. Entonces, vamos a llamarle f1 de x y este f2 de x. Entonces, lo voy a poner por aquí. El primer trozo como una función polinómica. Entonces, el dominio es todos los reales, por lo tanto, la continuidad en este trozo va a ser continua, ¿vale? No va a haber problema en este trozo. Ahora, en este caso, tendríamos una función logarítmica. Si os acordáis. Si os acordáis, lo que había dentro del logaritmo, es decir, el argumento, que en este caso sería x menos 1, tenía que ser mayor que 0. Y esto lo resolvíamos. X sería 1. Y hacíamos la tablita. 1 a la izquierda de 1, por ejemplo, es 0. Si sustituimos queda negativo. Y a la derecha del 2, pues queda positivo. Entonces, el dominio sería desde 1 hasta más infinito. Entonces, es continua porque este intervalo va de 2 hasta más infinito, entonces no tendría problema. Entonces, lo he hecho más rápido simplemente porque no había de continuidad. Entonces, ahora ese sería el primer paso. Segundo paso sería estudiar la continuidad cuando pasamos de un trozo a otro, es decir, de la función f1 a la función f2, que sería en el x igual a 2. Entonces, para ver si una función es continua, f de x es continua en x igual a 2, si ocurre que, es decir, si el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función era igual que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función, y esto era igual a f de 2, pues vamos a comprobarlo, a ver si se verifica o no. Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, que si os acordáis, como es por la izquierda, sería el 1,9. Entonces, se venía ahí y sustituía ahí donde es los dos intervalos y el que lo verifica. Pues, en este caso sería el primer trozo, que sería el límite cuando x tiende a 2 de 3x cuadrado menos 6x. Sustituyendo sería 3 por 4, que es 12, 12 menos 12, pues queda 0. Vale. Ahora el siguiente trozo, o sea, el siguiente límite sería el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función, que sería el límite cuando x tiende a 2 de, y ahora vemos el trozo. Lo mismo, cogemos el 2 con 1 y sustituimos, y sería este, ¿vale? Entonces sería 6 por el logaritmo neperiano de x menos 1. Sustituyendo me queda 6 por el logaritmo neperiano de 1. Si os acordáis, el logaritmo neperiano de 1 es 0. 6 por 0, 0. Y f de 2, pues es donde está el igual está en la segunda función, por lo tanto coincide con este límite. Entonces, como los tres son iguales, pues f de x es continua en x igual a 2. Por lo tanto, puede ser derivable. O sea, no me garantiza que lo sea, tengo que estudiarlo. Puede ser derivable. Vamos a estudiarlo. O sea, vamos a comprobarlo. Vale, me voy a la siguiente página. Para ver la derivabilidad, primero calculamos f' de x. Para calcular f' de x, pues derivo cada trozo. El primer trozo era 3x cuadrado menos 6x, entonces la derivada sería 6x menos 6. Si la x era más pequeña que 2. Y el segundo trozo era, lo pongo aquí, 6 por logaritmo neperiano de x menos 1. Y la derivada de este era, bueno, sería un producto, pero la derivada del primero va a ser 0, entonces me va a quedar la segunda parte, sería el primero sin derivar, que sería 6, por el segundo derivado. Y la derivada del logaritmo, si os acordáis, era la derivada de lo que hay dentro, que sería 1, entre lo que hay dentro. Es decir, como 6 está multiplicando, pues sería 6 por 1, 6, ¿vale? En el numerador quedaría 6. Entonces ahora queremos ver la derivabilidad en x igual a 2. Entonces nosotros hemos dicho que f de x
es derivable en x igual a 2 si se verifica, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f' de x es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f' de x. Pues vamos a comprobarlo. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f' de x, lo mismo. Lo de la izquierda y la derecha es simplemente para saber en qué trozo estamos. Entonces a la izquierda de 2 estaríamos en este trozo, entonces sería 6x menos 6. Límite cuando x tiende a 2 de 6x menos 6. Sustituyendo me queda 6 por 2 que es 12, menos 6 que esto vale 6. Y ahora vamos a calcular el segundo límite. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f' de x. Lo mismo, por la derecha es simplemente para ver qué trozo cojo. En este caso, pues sería este, que sería 6 entre x menos 1. Sustituyendo, en el numerador me queda 6 y abajo pues en el denominador me queda 2 menos 1, que 1, 6 entre 1 es 6. Por lo tanto, f de x es derivable en x igual a 2. Pues se verifican que son iguales, ¿vale? Y pues poner una solución final. F de x es derivable en su dominio. Y ya habríamos terminado.